¿Se acuerdan que la predestinación tiene dos caras? Abarca dos aspectos, la elección y la reprobación. Si Dios escogió a unos para que fueran salvos, es que no escogió al resto. Si Dios hubiera querido salvar a todo el mundo, lo hubiera hecho. Vean en Efesios, en el capítulo 1, uno 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él quiso, nos predestinó para ser salvos porque quiso, porque nos amó, así como nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice el versículo 4, también nos amó antes de la fundación del mundo. Con amor eterno te he amado, es lo que dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. Nos predestinó para ser salvos porque nos amó, porque quiso amarnos. Gracias, Padre. Gracias, porque podemos reunirnos. Vamos a exponer tu palabra, oh Dios, pero sin tu ayuda esto no funciona. Solamente tú puedes hacer con tu poder que tu palabra lleve fruto y que no vuelva vacía. Haz que así sea. En el caso de todos, que los creyentes seamos afirmados en estas preciosas y honorables doctrinas que aprendimos hace muchos años, y que los recién convertidos o los que apenas empiezan a venir sean impactados con esta doctrina para que sea de bendición para sus almas y que también ellos sean salvos. Tú puedes hacer las dos cosas, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el versículo dice Pablo, en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. Está escribiéndoles a los efesios, pero vean, no dice habiéndolos predestinado a ustedes, no, dice habiéndonos. Quiere decir que Él se incluye. O sea, Pablo entendía que Él era predestinado. Él entendía muy bien este tema, lo conocía por experiencia. Hay teólogos, hay maestros bíblicos que no son salvos. Es increíble que una persona estudie la Biblia 30, 40, 50 años y no sea salvo. Una de esas personas puede hablar acerca de la predestinación, puede creer en esa doctrina tal vez, y puede enseñársela a sus oyentes, a sus alumnos, pero como no es salvo, y como lo más probable es que no es predestinado y nunca lo va a ser, entonces habla de ese tema, pero no lo conoce. Quien conoce lo que es el verdadero arrepentimiento es el que se arrepintió. Una persona que no se ha arrepentido no entiende lo que es el arrepentimiento realmente. Y lo mismo pasa con este tema de la predestinación. Vean cómo dice un poco antes, en Gálatas, en el capítulo 1, igual el apóstol Pablo, y vean cómo dice en el 14, Gálatas 1:14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Vean lo que está diciendo aquí Pablo. Está diciendo que Dios apartó a Pablo desde el vientre de su madre. Pero ustedes dirán, bueno, pero si lo apartó para ser apóstol y para ser salvo, obviamente, porque si no podía ser apóstol sin ser salvo primero, entonces ¿cómo andaba matando cristianos? Andaba persiguiéndolos para meterlos en la cárcel. Él entiende que si no hubiera sido predestinado, ni hubiera sido salvo, ni hubiera sido apóstol. Pero él entiende que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. ¿Cuántos años tendría Pablo cuando andaba persiguiendo a los cristianos, cuando iba rumbo a Damasco? No sería muy jovencito. Dicen algunos eruditos que era miembro del Sanedrín, y en el Sanedrín no había jóvenes. Supongamos que haya tenido unos 40 cuando Cristo se le apareció. Dios lo dejó andar en sus propios caminos 40 años. Lo dejó hacer lo que él quisiera. Pero él era predestinado. Entonces, en el momento en que Cristo quiso, se le paró enfrente y le mostró su pecado. Se bajó de su caballo, vio aquella luz cegadora, cayó de su caballo y le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí entendió todo. En un momento así se le cayeron las escamas de los ojos. Entendió lo que nunca antes había entendido, porque él era predestinado. Los amigos que iban con Pablo, habla de amigos, o sea que mínimo eran 2, podrían haber sido más. En otra parte dice Pablo que oyeron la voz del que le hablaba a Pablo, pero no entendieron lo que le dijo, porque Cristo le estaba hablando a Pablo. Dice: ¿por qué me persigues? No, eso no se lo dijo a los otros. Pablo era predestinado, pero sus amigos no. Los amigos vieron la luz, oyeron la voz, pero el mensaje no era para ellos. El mensaje era para Saulo. Saulo era predestinado y sus amigos no. (1:15) Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, el Padre le reveló a Pablo quién era Cristo. Pablo creía que Cristo era un mentiroso, un farsante, un impostor. Pero el Padre en ese momento le dijo: no, Él es Dios, Él es mi Hijo, Él es mi Hijo amado, ese que tú persigues es mi Hijo. Entonces fue cuando Cristo le fue revelado, y es cuando cayó de rodillas, y es cuando se sometió a Cristo. Le dice: Señor. Esa palabra era aplicable a Jehová, pues Él se la aplicó a Cristo. Él es mi Señor. Ahora, si durante 40 años que conocía las Escrituras Pablo no había sido salvo, y de repente lo fue, quiere decir que cualquiera de ustedes que está aquí, que no ha sido salvo hasta hoy, puede ser salvo hoy, puede ser salvo mañana. Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. O sea, si ustedes no han entendido que son predestinados, pueden entenderlo hoy, pueden entenderlo mañana. Que Dios les revele a Cristo, que no se los ha revelado antes, que se los revele hoy. Que Dios los baje del orgullo, del caballo de su orgullo. ¿Se acuerdan que cuando Pablo fue a Éfeso, fue al lugar donde se hacía la oración, se reunían muchas mujeres ahí junto al río, y Pablo se enteró y fue a predicarles el Evangelio? Eran puras mujeres que conocían el Antiguo Testamento, el Evangelio no lo conocían. Pues Pablo fue donde estaban aquellas mujeres y les predicó, y el Señor abrió el corazón de Lidia.
para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y es así que Lidia fue salva. En otras palabras, al abrirle el corazón a Lidia, quiere decir que le reveló quién era Cristo. Pero vean, Lidia era predestinada, y sus amigas que estaban en la oración, ninguna de ellas. El Señor tiene el corazón en las manos, abrió el corazón de Lidia, y ella fue salva. Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Las otras mujeres que estaban ahí, ¿no estaban atentas? Sí, estaban atentas, ¿cómo no? Pero no es lo mismo prestar atención en sentido carnal a prestar atención en sentido espiritual. Ustedes me están viendo a mí, me están prestando atención, pero eso puede ser de una manera superficial. Ustedes me están escuchando, me están viendo, pero a lo mejor su interés está en las compras, en las ventas, en Aurrera, en Walmart, en no sé en qué cosas. Dios abrió el corazón de Lidia y nosotros le pedimos a Dios que abra el corazón de ustedes para que les revele quién es Cristo y caigan de rodillas delante de Él. Ahora vean, Dios abrió el corazón de Lidia en su soberanía, pero Lidia vio su responsabilidad y fue a la oración. O sea, si Lidia no hubiera ido a la oración, ¿no hubiera escuchado el Evangelio? Dios usó el Evangelio que le predicó Pablo para abrir su corazón y para revelarle a Cristo. Nosotros oramos porque el Espíritu Santo abra el corazón de los pecadores, pero a lo mejor un día que el Espíritu Santo conteste nuestra oración de una manera palpable, algunos de ustedes no vienen. Entonces, si el Espíritu Santo estaba actuando en ese momento y ustedes no vinieron, ya no recibieron la bendición. Dios salva a los pecadores por medio de la predicación del Evangelio, pero si ustedes descuidan la asistencia a los cultos, entonces están menospreciando la salvación. Hay personas que asisten a los cultos de manera aleatoria, a veces sí y a veces no. Vienen 2 domingos y dejan de venir otros 2, o vienen cada 15 días, 2 veces 3 por mes. Las personas que vienen a escuchar la predicación de vez en cuando, ¿quiere decir que no les importa la salvación? Si Dios ha predestinado a una persona para que sea salva, la inducirá a que escuche el Evangelio. Si ustedes están aquí, es porque Dios quiere que escuchen el Evangelio. En otras palabras, Dios quiere que ustedes sean salvos. No lo duden. Dios quiere que ustedes sean salvos. Y si no han sido salvos, no es porque Él no lo quiera, es porque ustedes no quieren, porque ustedes no han visto su responsabilidad. Vean Hechos, en el capítulo 8. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vean, es donde está ahorita el pleito entre los israelitas y los de Hamás, no hay en Gaza. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este, es en Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Vean lo que estaba leyendo el eunuco etíope.
Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? O sea, Isaías mismo es el que dice, él es el cordero que fue llevado al matadero, dice, ¿o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Vean, este eunuco dice en nuestra lectura que había ido a Jerusalén a adorar. No había ido a pasear, había ido a adorar. O sea, él entendía, medio entendía, que Jehová era un Dios que merecía ser adorado. Ahora, para ir hasta Jerusalén tuvo que recorrer muchos kilómetros. Etiopía es en África. Entonces, tuvo que cruzar el Mar Rojo, tuvo que cruzar toda la península arábiga, lo que es hoy Arabia Saudita, y llegar hasta Jerusalén. No sé cuántos kilómetros, pero yo le calculo que fácil, serían unos 700, 600 mínimo. Fue a Jerusalén a adorar porque él entendía que Dios merece ser adorado. Ustedes que me están escuchando, ¿creen que Dios merece ser adorado? Iba en su carro ya de regreso a Etiopía. Iba leyendo al profeta Isaías, pero vean, allá en Jerusalén oyó la explicación de los textos. Pero cuando venía de regreso, iba leyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba conforme con lo que había escuchado allá, quería más. Si ustedes vienen aquí el domingo y se conforman con lo que escuchan, y en toda la semana no leen la Biblia, quiere decir que a ustedes no les importa la salvación. Ahora vean, el eunuco etíope iba leyendo en su carro, y la carretera no era como las de ahora. No, habría muchos baches. Entonces, si iba manejando en medio de los baches, quiere decir que la lectura era muy incómoda. Si ustedes van en un camión, la lectura es un poco incómoda. Pero él iba leyendo. Ustedes en la comodidad de su casa, ¿no leen? Hay un sermón de Spurgeon que se llama La Biblia, y ahí narra la anécdota de una anciana que dice que durante muchos días se le perdieron sus lentes y no los encontraba, hasta que un día, ¡pum!, los encontró adentro de su Biblia. ¿Qué quiere decir? Pues que no la leía. No. Si ustedes no leen la Biblia, es que no les importa Dios, no les importa la salvación. Ahora, si ustedes leen la Biblia, eso no garantiza que van a ser salvos. Pero si no la leen, es que no quieren ser salvos. ¿Cómo van a ser salvos? Dios le dijo a Felipe que fuera a buscar al eunuco. Es increíble. O sea, Dios conocía el corazón del eunuco, y él veía cómo estaba impactado por lo que leía. Entonces le dice a Felipe: ve y háblale. Si cuando ustedes están leyendo, abren su corazón, disponen su corazón para entender, Dios está orando en ustedes. Dios les mandará el maestro, y él hará que ustedes entiendan. Dios le reveló al eunuco a Cristo. Felipe le explicó de quién hablaba Isaías 53. Así como Dios le reveló a Pablo quién era Cristo, se lo reveló al eunuco etíope igual. Pues se los revelará a ustedes también. Nosotros, antes de predicar, le pedimos a Dios que los salve. Me refiero a los que no son salvos. A nosotros nos importa que ustedes sean salvos. A nosotros nos importa su alma. ¿A ustedes no? ¿A ustedes no les importa? Felipe le explicó al eunuco que Isaías 53 hablaba de Cristo. La Biblia habla de Cristo casi en cualquier parte donde ustedes lean. Donde quiera está Él. Y lo encuentran quien tiene su corazón dispuesto para entender.
Pero una persona podría pensar, bueno, yo leería la Biblia todos los días, yo asistiría a los cultos todos los domingos, si yo estuviera seguro de que soy predestinado, que soy uno de los escogidos. ¿Qué le vamos a decir a esta persona? Acuérdense que vimos hace 3-4 semanas que Dios ha provisto los medios para que podamos ser salvos. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer uso diligente de esos medios. Entonces, si Él quiere que ustedes le busquen, lo que ustedes deben hacer es buscarle, porque el esfuerzo lo vale, porque la vida eterna lo vale. Si hacemos un uso diligente de los medios de gracia, en cualquier momento ustedes van a ser salvos. Está escrito, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero si ustedes leen la Biblia una vez a la semana, o 2, es que no quieren ser salvos. ¿Qué pasaría si ustedes comieran una vez a la semana? O si comieran 2 veces a la semana. Se morirían. Ustedes necesitan comer todos los días. Necesitamos el alimento espiritual todos los días. ¿Qué pasaría con un comerciante que abre su negocio 2 veces a la semana o 3? No, tiene que abrir todos los días y tempranito. Si una persona lee la Biblia todos los días, ya les dije, eso no garantiza que vaya a ser salva, pero cuando menos se le ven las ganas. Dios ve tu corazón, Dios sabe si tienes ganas de ser salvo. Pero una persona que menosprecia la Biblia, y así van pasando los años y siguen con ese hábito de menospreciar la Biblia, pues está en chino para que lleguen a ser salvos. Los arminianos, los que creen que uno se salva por obras, ellos creen que son salvos porque ellos lo decidieron. Dicen, yo soy salvo porque le eché ganas. Yo soy salvo porque me esforcé. Tú no eres salvo porque no te has esforzado, porque no le has echado ganas. ¿Es cierto eso? No, eso no es cierto. Está escrito que la salvación no es del que la quiere, ni del que corre, ni del que la quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros creemos que somos salvos porque Dios lo decidió. Eso no lo decidimos nosotros. Dios decidió quiénes serían salvos desde antes que naciéramos. Si Dios no me hubiera amado a mí, yo nunca lo hubiera amado a Él. Nunca. Todos los creyentes amamos a Cristo, unos más que otros, pero todos lo amamos aunque sea un poquito. ¿Quién decidió eso? No nosotros. Cuando Pablo iba a Damasco, tenía la intención de perseguir a los creyentes. ¿Él tomó la decisión de amar a Cristo? Obviamente no. Pablo tomó la decisión de amar a Pablo. Cristo tomó la decisión de amar a Pablo. Todos los que aman a Cristo es porque Dios hizo que lo amaran. Eso es lo que hace Dios con todos los predestinados. Pablo sabía que era un predestinado y por eso no se desanimaba aunque lo encerraran. ¿Se acuerdan que en una ocasión un profeta le dijo, no vayas a Jerusalén? Mira, si vas a Jerusalén te van a agarrar, te van a encarcelar. Y recuerdan que dijo, aunque me encarcelen, y si yo voy a ir, fue y lo encarcelaron. Pero a él no le importaba eso, él quería ganar almas para Cristo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él sabía que era predestinado. Vean, si sabemos, si creemos que somos predestinados, podemos soportarlo todo. Si dudamos acerca de si somos predestinados, no aguantaremos nada. Nos vamos a desanimar por cualquier cosa. Pablo sabía que Dios lo había amado con amor eterno. Y sabía que aunque lo mataran, Cristo nunca dejaría de amarlo. Cuando Saulo vio la luz y oyó la voz, cayó de su caballo. ¿Y qué dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Pero ven,
Saulo no dijo, oye Señor, yo no merezco que me salves, yo no merezco que obres en mi vida. ¿Sabes qué? Déjame que yo me limpie de mi pecado, me voy a apartar del pecado y ya entonces me llamas tú al apostolado. No. Cristo lo llamó al apostolado en ese momento en que lo salvó. Yo les comentaba la vez pasada que vine que hay algunos que hacen cosas para merecer la salvación y dicen, voy a leer la Biblia 2 horas diarias, 3 horas diarias, voy a ayunar 1, 2 veces a la semana. Pobres personas, la salvación no es así. La salvación no es porque tú leas, ni porque ores, ni porque vengas aquí. La salvación es un regalo que Cristo da a los predestinados. Hay personas que se esfuerzan por dejar un pecado y otro. Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede mortificar el pecado. Aunque dejes los vicios, aunque dejes el cigarro, aunque dejes el alcohol, aunque dejes las malas palabras, eso no quiere decir que se salvó. Los únicos que pueden mortificar su pecado son los que tienen el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tus esfuerzos por santificarte no sirven de nada. Aunque tú dejes estas cosas que te digo, no por eso eres salvo. La salvación no es por algo que hagamos, no es del que quiere ni del que corre. El mismo Dios que decretó quiénes serían salvos, vean, decretó todo un paquete. Junto con la predestinación vienen muchas cosas. Por ejemplo, el Padre decretó que Cristo moriría por los pecadores, por los que creerían en Él. Pagaría su deuda. No, Cristo no pagó en la cruz por todos, pagó por los que creerían en Él, por los escogidos. El Padre decretó que el Espíritu Santo obrara, iluminara a esas personas, les hiciera ver su pecado, les hiciera ver la justicia que está disponible, como decía el hermano Gustavo, y el juicio, si no se arrepentían. Entonces pone temor en ellos, el Espíritu Santo los conduce a caer de rodillas, los guía por el camino correcto y los preserva hasta llegar a la gloria. Dios decretó que los escogidos, los predestinados, tuvieran fe en Cristo y se arrepintieran de su pecado. Vean, predestinó la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que creemos y nos arrepentimos. La fe y el arrepentimiento no lo fabrican, son cosas que no fabricamos nosotros, es algo que Dios hace. Perseveramos en la fe hasta el fin de nuestras vidas gracias al Espíritu Santo. Pero vean, si una sola de estas cosas fallara, todo se vendría para abajo. Entonces, el Espíritu Santo garantiza que la obra de Cristo sea llevada a cabo en nosotros. Pero si el Espíritu Santo fallara por aquí o fallara por acá, ya no llegaríamos a la gloria. Vean ustedes lo precioso que es el Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. El Espíritu Santo se comprometió a santificar a los escogidos. Un recién convertido va creciendo en fe poco a poco. Tal vez no se note mucho. Hay cristianos que rápido crecen. Hay un hermano en nuestra iglesia, ustedes lo conocen, ha venido aquí, que trae muletas. Este hermano tiene con nosotros menos de 2 años. Mis respetos para este hermano. Yo veo la mano de Dios en él. Ha aprendido en 2 años más que muchos de nosotros en 10, en serio. ¿Pero por qué? Porque su esposa lo dejó, sus hijos no lo visitan casi, ni siquiera le hablan por teléfono. Le duele la cadera, le duele la ciática, tiene 2 hernias, tiene artritis. No, hombre, olvídense. Pues todo eso lo ha motivado a refugiarse en Cristo. Y es por eso que él ha crecido.
El Espíritu Santo obra de manera muy misteriosa. Hay personas que llegan a ser salvas solamente cuando el Espíritu Santo les aprieta las tuercas, como les hablé de mi hermano Lorenzo en muchas ocasiones. Yo creo que mi hermano Lorenzo está en el cielo, aunque tuvo poco tiempo para demostrar su salvación. Yo creo que él fue salvo. El Espíritu Santo obra de una manera que no alcanzamos a entender. Ustedes han analizado la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos durante un tiempo vivían una vida, digamos, normal, pero de repente, ¡pum!, les llegaba una crisis. ¿Y qué pasaba con esa crisis? Que crecían en conocimiento, que crecían en fe. Dios, hermanos, nos conduce a ir creciendo. No es algo que nosotros hacemos, Él es el que toma la iniciativa. Nosotros tenemos que responder, cumplir con nuestra responsabilidad, pero Él es el que nos muestra por dónde tenemos que ir creciendo. Los patriarcas salían de un hoyo y levantaban un altar a Jehová. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero vean, el cristiano crece porque es predestinado. Los que no son predestinados no pueden crecer. Los que no han nacido de nuevo no pueden ser mejores. Creen que están mejorando. Ellos dicen, caray, creo que ya no soy el mismo de antes, creo que sí soy cristiano. Ya no hago lo que hacía antes. Una persona puede pensar así y ser peor que antes. El fariseo decía, gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás, borracho, ni adúltero, ni quién sabe qué. ¿Y qué les dijo Cristo a los fariseos? Hipócritas. Si ustedes miran sus avances y dicen, creo que estoy avanzando, tal vez están retrocediendo. Uno puede pensar, como ya no soy el mismo de antes, a lo mejor si soy predestinado, a lo mejor si soy escogido. Olvídense, no se miren a sí mismos, pongan sus ojos en Cristo, confíen solamente en Él, no confíen en sus avances. ¿Saben qué hacen los esfuerzos humanos sin la ayuda del Espíritu Santo? ¿Saben qué hace? Endurecen a la gente. La pura soberbia hace que los hombres dejen de fumar y de tomar. Hay personas que dejan de tomar por soberbia, por amor a sí mismos. Dicen, no, si sigo tomando, me va a dar la cirrosis, me va a dar la hepatitis, me va a dar la hidropesía, mejor ya dejo de tomar. Pero no dejan de tomar porque amen a Cristo. Hay algunos creyentes que crecen más en santidad que otros. Hay muchos factores, porque unos crecen más que otros. Pero todos crecen, todos los creyentes crecen, nos demos cuenta o no. ¿Y saben qué? Que los que más crecen en santidad son los que más crecen en la conciencia de ser predestinados. Si tú tienes dudas de tu salvación, a veces crees que eres salvo y a veces no, es por eso. No te apartas del pecado, no confías en Cristo totalmente, pues tienes que dudar de tu salvación. No puedes gozarte en Cristo. Los que se gozan en sus avances, luego lloran por sus retrocesos. A veces están arriba, a veces están abajo. Y nunca llegan a tener un verdadero gozo en Cristo. Un creyente debe gozarse en Cristo, no en sus avances. El cielo es un mundo donde todo el mundo es feliz. Pero vean, para los creyentes, para los predestinados, la felicidad empieza aquí. Aprendemos a disfrutar del cielo desde aquí. Cristo es nuestro cielo aquí, nuestro gozo aquí. Cristo es nuestro tesoro, nunca lo vamos a perder. Amamos a Cristo, estamos agradecidos por lo que ha hecho por nosotros. Vean, si ustedes aman a Cristo y están agradecidos por lo que Él ha hecho por ustedes, esa es la base de la verdadera moralidad. El fariseo que les menciono decía, gracias Dios porque yo no soy como los demás. Él creía ser un hombre moral, pero Cristo dijo de ellos que eran hipócritas. Una persona puede ser muy fiel a su religión y ser un hipócrita.
El asunto no es que ames tu religión y que seas fiel a tu religión. Dios quiere que ames a Cristo por lo que logró en la cruz. Un arminiano, un legalista, un moralista no puede amar a Dios, no puede amar a Cristo. Tal vez ame la Biblia, le guste leer. Hay religiosos a los que les gusta mucho leer, pero no son salvos. Es increíble eso. Les he dicho en más de una ocasión que muchos dejan de fumar y de beber por miedo. Incluso muchos dejan el adulterio por miedo a las consecuencias. Me vaya a ver mi esposa, me vayan a ver mis hijos, ¿qué va a ser de mí si se enteran? Les da miedo el qué dirán, pero no lo hacen por amor a Cristo. O lo hacen por miedo a ir al infierno. Nosotros venimos al culto por miedo de ir al infierno. ¿Leemos la Biblia por miedo de que Dios nos castigue? No. Venimos al culto y leemos la Biblia porque amamos a Cristo. Esa es la base de la verdadera moralidad. Un moralista, un legalista, un arminiano, si le aseguraran que no hay Dios, que no hay castigo, que no hay juicio, que no hay infierno, ¿saben qué haría? Preferiría vivir en pecado. Nosotros, que tenemos los ojos abiertos, aunque nos dijeran, escuchen, aunque nos dijeran que Dios no existe, que el infierno no existe, no querríamos pecar. Sor Juana Inés de la Cruz dijo en uno de sus poemas: si no hubiera cielo yo te amara, si no hubiera infierno te temiera. Esa frase podría haber sido bíblica. Si no hubiera cielo yo te amara, si no hubiera infierno te temiera. Quiere decir que Sor Juana fue muy iluminada. No creo que haya sido salva, pero Dios la iluminó para entender eso. Nosotros entendemos que Cristo es mejor que todos los placeres del pecado. Cristo es mejor que el alcohol. Cristo es mejor que el cigarro, que la marihuana, que la cocaína. Cristo es mejor que el sexo. Cristo es mejor que todo. Nuestro placer está en Cristo, no dependemos de esas cosas. ¿Saben por qué el cielo es cielo? Porque ahí está Cristo. Si Cristo no estuviera en el cielo, ¿qué cielo sería ese? ¿Saben por qué el infierno es infierno? Porque ahí no está Cristo. Los legalistas, los arminianos, los moralistas, ven la religión, ¿saben cómo? Como una carga muy pesada. Vienen al culto, pero de mala gana. Se aburren, ya quieren que se acabe el culto, ya se quieren ir a lo que les gusta. Esto lo soportan, pero no les gusta. Un moralista y un legalista busca pretextos para no ir al culto. ¿Tiene un poquito de gripa? Pues no voy al culto. ¿Tienes gripa? Pues ponte un cubrebocas, pero vente al culto. Es que me duele un callo. Aunque te duele el callo, vente al culto. ¿Cuál es el problema? Al mercado si vas con el callo y al mercado si vas con la gripa y no vienes al culto. A estas personas se les hace muy largo el culto. ¿Saben ustedes cuánto dura la misa en la basílica? Media hora. ¿Para qué fastidiarlos? Al cliente lo que pida. Hay iglesias pentecostales donde cantan hora y media y el culto dura la predicación dura media hora, 20 minutos, y preferirían que ni 20 minutos durara. Déjenme decirles brevemente ciertas diferencias que hay entre la moralidad arminiana, la moralidad moralista, legalista y la moralidad cristiana. ¿Saben cómo son movidos a la moralidad los moralistas? Por sus emociones, por sus sentimientos. Y los cristianos son movidos a la moralidad por sus convicciones, por los principios bíblicos. Nosotros queremos hacer lo que está aquí escrito, no lo que sentimos. Una esposa le dice a su marido, o más bien, el marido le dice a la esposa: viejita, te quiero mucho. Y la esposa le contesta: eso me lo dices, pero no lo sientes. ¿Dios nos llama a sentir eso? ¿Dios nos llama a sentir amor? No.
Si no lo siento, eso no importa. El asunto es que yo le demuestre el amor a mi pareja. Dios no me ha llamado a sentir amor. El amor no es cosa de sentimientos, el amor es cosa de hechos. Los moralistas no son guiados por convicciones, son guiados por sentimientos. Dicen los católicos, yo voy a misa cuando lo siento. Eso es hipocresía. ¿Ustedes vienen al culto cuando lo sienten? No, los cristianos venimos al culto porque tenemos que venir. Es nuestra obligación, pero no solamente es nuestra obligación, es nuestro placer. Pero un inconverso no encuentra placer en venir al culto. Vienen de mala gana, vienen y a veces llegan tarde. Preferiría no venir. Ay, ¿a qué hora se acaba este predicador? Para irme a ver el partido. ¿Entienden por qué los moralistas son inestables y por qué los cristianos somos estables? El arminianismo apela al esfuerzo. Échale ganas, ¿tú puedes? Sí se puede. Tú vales mucho. El arminianismo apela al ojo, apela al oído, a la música, al lujo, a las comodidades, a las vestimentas, a las ceremonias. Y es por eso que son fluctuantes y por eso son extremistas. A veces están eufóricos, a veces están deprimidos. Un cristiano confía en Dios, confía en su palabra. Nosotros tomamos nuestras decisiones basándonos en lo que dice este libro. Nosotros debemos cumplir con nuestro deber, llueva o truene. Si a un cristiano lo invitan a ir a un cierto lugar, se pregunta, ¿es correcto que vaya? ¿Es correcto? Debemos preguntarnos, ¿es conforme a la palabra de Dios? ¿Voy a agradar a Dios con esto que voy a hacer? Si no, mejor no lo hago. Un cristiano hace, escuchen, lo que es correcto, no lo que siente que es correcto. No, debemos hacer lo que es correcto. Ni tampoco haremos lo que a otros les parece correcto, sino lo que a Dios le parece correcto. Los cristianos es por eso que somos vistos como necios, como testarudos, como fanáticos, como extremistas, como puritanos. ¿Saben ustedes por qué los puritanos les pusieron así, los puritanos? Ellos decían algunos que para los puritanos todo era malo. ¿Para los cristianos todo es malo? No, es malo lo que Dios dice que es malo. No es que seamos exagerados o quisquillosos. Un cristiano dice, Dios dice que debo ir al culto, voy a ir al culto. Eso no lo dice el predicador, no, Dios dice que debo ir. Y voy a ir aunque llueva, aunque truene, llevo mi paraguas. Supongamos que a un cristiano le dicen, sus hijos, tiene 3 hijitos, papá, todos los domingos nos llevas al culto. Queremos que ahora nos lleves al cine, mira que ¿qué va a hacer el cristiano? No, hijo, yo los quiero mucho a ustedes, pero tenemos que ir al culto. ¿Cómo que vamos al cine? Vamos al culto. ¿Por qué? Porque el cristiano ama más a Cristo que a sus hijos, así debe ser. Nosotros creemos que Dios nos ama, pero no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos. Cristo nos ama, no porque nosotros lo amamos. Aunque nosotros lo amamos poco, Él nos ama mucho. Es increíble eso. Merecíamos su odio, su aborrecimiento, pero Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién puede entender eso? ¿Saben ustedes cómo conciben los arminianos, los moralistas, los legalistas, el amor de Dios? Ellos creen que Dios los ama si oran, si leen la Biblia, si dan un diezmo. Creen que se están ganando la salvación. Pero nosotros creemos que Dios nos amó, Cristo nos amó mucho antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios es eterno porque Él es eterno. Vean, cuando Pablo andaba matando a los cristianos, cuando los andaba persiguiendo, Cristo lo amaba. Es increíble eso. Cristo lo amaba aunque andaba matando a los cristianos. Aunque él no lo entendía, obviamente, pero lo entendió cuando se cayó de su caballo.
Los arminianos creen que tienen que hacer algo para merecer el amor de Dios. Hay personas que son capaces de dar 500 pesos de diezmo un domingo, cada domingo, hasta 1,000 pesos cada domingo. Pero el hecho de que den 500 o 1,000 pesos cada domingo, eso no quiere decir que amen a Cristo. Hay personas que pueden dar mucho dinero de ofrenda por amor a sí mismos, por el puro ego. Nosotros iremos al cielo no porque amamos a Cristo, iremos al cielo porque Cristo nos amó. Nuestro amor es muy fluctuante, nuestro amor nos falla, pero el amor de Cristo no puede fallar. No podemos creer que seamos predestinados para un día ir con Cristo al cielo. No puedo yo creer eso. Si venimos al culto, si oramos, si leemos, no lo hacemos por miedo al infierno, sino porque amamos a Cristo. Venimos al culto porque eso es lo que preferimos. Venimos al culto de adoración porque venimos a adorar, así como el eunuco etíope fue a adorar, así nosotros venimos a adorar. Venimos a adorar al que nos amó desde antes que naciéramos. Aquí nunca le amaremos como Cristo merece, pero va a llegar el día en que le vamos a amar con todo nuestro corazón. Y si por amar a Cristo nos dicen fanáticos, extremistas o puritanos, pues que lo digan. Les voy a leer unas frases que decían de los puritanos. Los puritanos sentían que su vida era corta y sus responsabilidades eran grandes. Su religión era su vida. Amaban a su prójimo, trataban bien a los animales, eran trabajadores y responsables. No había entre ellos borrachos ni ladrones. Vivían en paz con Dios y con la gente. ¿Por qué? Porque se sabían predestinados. Por eso. Lo que Inglaterra fue y lo que fue Estados Unidos fue gracias a los puritanos. Ustedes saben que nosotros traemos sangre puritana. La iglesia que mandó el hermano Tomás a México está en Brocanerro, en Oklahoma. ¿Saben qué significa Brocanerro? Flecha rota. La iglesia de Flecha Rota mandó el hermano Tomás a Mesa. Esa iglesia de Brocanerro fue fundada por misioneros que traían sangre puritana del este. Entonces, el hermano Tomás trae sangre puritana. Nosotros traemos de esa sangre. Somos predestinados. Vean Romanos 8. Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean lo que tienen los escogidos, todo el paquete. Eres predestinado, tienes el llamamiento, tienes la justificación y tienes la glorificación. Pero dice, a estos también glorificó, no dice, va a glorificar. ¿Qué quiere decir? Tienes la justificación, ya tienes la glorificación. En otras palabras, has sido perdonado, estarás en la gloria un día. Para Dios ya lo da como un hecho, que los creyentes estaremos con Él en la gloria para siempre, jamás. Llueva o truene, un creyente estará en la gloria. A veces tenemos nuestros altibajos, a veces estamos sin ganas, a veces un creyente tiene temores, dudas, se deprime, pero todos los predestinados estaremos con Cristo porque Él se encarga de eso. Ni uno solo de los predestinados faltará a la cita. Vendrán ríos, soplarán vientos, vendrán tormentas, vendrán tempestades, pero cada una de las ovejas por las que Cristo murió estará en la gloria. El diablo hace mucho por impedirlo, pero crujirá los dientes
pero no podrá impedirlo, porque Cristo dijo: mis ovejas son mías y nadie las puede arrebatar de mi mano. Hermanos, termino. Tal vez ustedes ganen muy poco, tal vez ustedes estén muy pobres, tengan muchos achaques, estén enfermos, tal vez algunos de ustedes estén sufriendo por un hijo, pero un día, si ustedes son creyentes, ustedes van a estar con Cristo. Aunque ustedes sean pobres aquí, en el cielo nada les va a faltar. En lugar, hermanos, de lamentarse por su situación, piensen, mediten en lo que Cristo compró para ustedes. Anímense, hermanos, pensando en que un día, no muy lejano, estarán en un lugar donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza ni más dolor. Dios nos está preparando, hermanos, para ir a un lugar que cuando vayamos no lo creeremos. Vamos a mirar a Cristo y entonces vamos a descansar de todos nuestros afanes. ¿Cuánto faltará, hermanos, para que miremos a Cristo? No puede faltar mucho, no puede faltar mucho. En el caso de ustedes, mucho menos en el mío, no puede faltar mucho. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si ustedes no son convertidos, ustedes no conocen este amor. Si ustedes no se han arrepentido de su pecado, ustedes no entienden realmente lo que les estoy diciendo. Tal vez haya personas aquí que no han sido perdonadas, que no son salvas. Yo me temo que hay aquí personas que creen que son salvas y que no lo son. Tal vez su corazón les dice que son salvas, pero que no lo son. Pero los que dudan, los que creen que no lo son, no se desanimen. Sigan buscando, no descansen hasta estar bien seguros de que son salvos. No descansen hasta estar seguros de que ya Dios los perdonó. No se rindan. Nosotros oramos por ustedes, porque Dios los perdone, pero nosotros no podemos darles el perdón. El único que puede es Dios. Ustedes necesitan un Salvador, necesitan a Cristo. Si ustedes no han sido perdonados hasta el día de hoy, eso no quiere decir que Dios no quiera perdonarles. ¿Por qué Dios perdonó a Saulo hasta los 40 años o los que haya tenido? ¿Por qué? ¿Por qué no lo salvó antes? ¿Por qué hasta los 40? ¿Saben por qué Dios no perdona a muchas personas? Porque no le han pedido perdón de todo corazón. Dios quiere que ustedes valoren lo que piden. ¿Qué tanto valdrá la vida eterna? Imagínense. ¿Qué tanto podrá valer? Nada hay más importante que el hecho de saber que somos perdonados. No dejen de venir, no dejen de orar, no dejen de leer la Biblia. No confíen en sus lecturas, no confíen en que vienen, no confíen en que oran. Pongan sus ojos en Cristo y sus esperanzas. Si Cristo salvó a los peores, ¿por qué no ustedes? Y cuando ustedes se arrepientan de veras, entonces entenderán que son predestinados. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Saulo cuando cayó de su caballo? Señor, ¿qué quieres que haga? Díganle eso a Cristo. Señor, ¿qué quieres que haga? Pero cuando Cristo les diga lo que hagan, háganlo. Porque si le dicen, Señor, ¿qué quieres que haga? Y luego no lo hacen, te damos gracias por tu palabra, Padre. Oh Dios, salva hoy mismo. Tú tienes el poder en la mano, y los corazones están en tus manos. Santifica esta iglesia, Padre, y haznos útiles. Que no sea en vano, Padre, todo lo que nos enseñas.
Te lo pedimos por Cristo. Amén.